En este video vamos a estudiar lo que es la función afín. Una función afín es cuando la regla de correspondencia o su forma algebraica es de la forma que se indica aquí. F de x es igual a mx más n. Es decir, la x se está multiplicando por un número y además se le está sumando otro. Algunos ejemplos de función afín son los que se muestran ahora. Si se fijan, en cada uno de los ejemplos aparece la x multiplicada por un número y después se le está sumando o restando 1. Si bien en la forma algebraica, como vemos aquí, dice más un número, también puede ser menos. ¿Por qué? Porque recuerden que, por ejemplo, esto que dice menos 5 es lo mismo que decir más menos 5. Entonces, en el fondo, también se le está sumando un número que sería el menos 5. Pero de forma abreviada, simplemente lo ponemos como menos 5. Generalmente se pone primero la x con el número que se está multiplicando y luego el número que se está sumando, pero también podría estar de forma al revés y sigue siendo una función afín, porque la x se está multiplicando con un número y además se le está sumando otro. Al igual que cualquier función, la función afín se puede graficar en el plano cartesiano. Para poder hacer el gráfico de una función siempre necesitamos, obviamente que el plano cartesiano, pero primero una tabla de valores. En esa tabla de valores, recuerden que nosotros somos los que le damos el número a la x, porque la x al ser una variable independiente puede tomar los valores que nosotros queramos. Entonces, yo le doy el valor que quiero a la x, por ejemplo el 0, y para saber cuál es la y que le corresponde, lo que tengo que hacer es reemplazar por 0 la x. Por lo tanto, me quedaría 2 por 0 más 3, y eso me daría 3. Por lo tanto, el 0 va con el 3 y puedo inmediatamente ubicar ese punto en el plano cartesiano. Sería el punto 0,3 y estaría ubicado ahí. Le puedo poner a la x, por ejemplo, el número 1. Si le pongo la x1 y reemplazo aquí, me quedaría 2 por 1 más 3. 2 por 1 da 2, más 3 me va a dar 5. Por lo tanto, la y es 5. Y puedo ir al plano y poner 1,5. Le puedo dar el valor menos 1 a la x y me quedaría 2 por menos 1 más 3. 2 por menos 1 me va a dar menos 2 y eso más 3 me va a dar 1. Por lo tanto, ahí tengo otro punto, el menos 1,1. Y finalmente le voy a dar el menos 2. Menos 2 por 2 me va a dar menos 4 y menos 4 más 3 me va a dar menos 1. Por lo tanto, ahí tengo el último punto, menos 2, menos 1. Luego que tenemos los puntos, los tenemos que unir para ver qué forma tiene el gráfico. Entonces, voy a hacerlo que ya lo tenía precargado. Ese sería el gráfico que queda. Una línea recta que pasa por los puntos que ya teníamos definidos. Ahora, si se fijan, el gráfico de una función afín, al igual que el de la lineal, es una línea recta. Y para hacer una línea recta, solo son necesarios 2 puntos. Por lo tanto, si yo ahora quisiera graficar esta nueva función, no necesito tener una tabla de valores tan larga, sino que basta con que tenga 2 puntos. Entonces, por ejemplo, voy a poner que la x vale 0. Si la x vale 0, me va a quedar a menos 3 por 0 más 1. Eso es 0 más 1, que da 1. Por lo tanto, el 0 iría con el 1. Luego, le puedo poner, por ejemplo, a la x1, me quedaría menos 3 por 1 más 1. Esto me da menos 3 más 1 me va a dar menos 2. Por lo tanto, cuando la x es 1, su imagen es el menos 2. Y puedo graficarlo ahí. Ahora, uno esos 2 puntos y genero el gráfico. Voy a borrar para que pueda proyectarse el gráfico que yo ya tenía hecho. Entonces, si se fijan, queda una línea recta. Yo ahí puse algunos otros puntos más que también son parte del gráfico. Por lo tanto, el gráfico de una función afín siempre va a ser una línea recta, pero a diferencia de la función lineal, no pasa por el 0,0. Fíjense en los ejemplos, son líneas rectas, pero que no pasan por el 0,0. En una función afín también tenemos la pendiente. La pendiente es el número que multiplica la x y lo que indica es el grado de inclinación de mi recta, es decir, si mi recta va a estar bien paradita o más botadita. Al igual que en la función lineal, podemos tener dos casos, que la pendiente sea positiva o que la pendiente sea negativa. Es decir, que el número que multiplica la x sea positivo o que el número que multiplica la x sea negativo.
Si es positivo, como en este ejemplo, porque fíjense que el número que multiplica la x es el 2, por lo tanto es un número positivo, la función es creciente. ¿Qué significaba que fuera creciente? Que si yo pongo mi dedo lo más a la izquierda que puedo del gráfico y sigo el gráfico, mi dedo va a subir. En el otro caso, cuando la pendiente es negativa, como en este, fíjense que el número que multiplica la x es menos 0,5, la función es decreciente. ¿Qué quiere decir que sea decreciente? Que si yo coloco mi dedo lo más a la izquierda que puedo del gráfico y sigo la línea, mi dedo va a ir bajando. Por lo tanto, cada vez que la pendiente sea positiva, mi función va a ser creciente, y cuando la pendiente sea negativa, la función va a ser decreciente. Una función lineal, aparte de tener pendiente, tiene el coeficiente de posición. ¿Qué significa el coeficiente de posición? Es el número que en la regla de correspondencia se le está sumando o restando a la x. Y lo que indica es por dónde pasa la recta en el eje Y. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense que aquí yo tengo una función afín, porque la x se está multiplicando por un número y después se le está sumando. El número que se le está sumando es más 3, por lo tanto, el gráfico va a pasar por el 3. Por eso se llama coeficiente de posición, porque indica la posición por donde la recta intersecta el eje Y, es decir, el eje vertical. En el siguiente ejemplo, vemos que el coeficiente de posición es menos 4. Ahora la x se le está restando 4, entonces si yo hago el gráfico, la línea recta en el eje Y va a pasar por el menos 4. Por lo tanto, el coeficiente de posición me indica por dónde pasa la recta en el eje Y. Si es 4, va a pasar por el 4. Si el coeficiente de posición es menos 1, va a pasar por el menos 1. Finalmente, vamos a comprender cómo determinamos la regla de correspondencia de una función afín. Recordemos, la fórmula de la pendiente para las funciones lineales es la misma para la función afín. Entonces, para una función afín, ahora tenemos que encontrar dos cosas. Tenemos que encontrar su pendiente y su coeficiente de posición. Para encontrar la pendiente ya sabemos cuál es la fórmula. Entonces, supongamos que a mí me dan ese gráfico y me piden que yo encuentre la forma algebraica. Es decir, que yo diga, esta función f de x es igual a... Entonces tengo que descubrir el número que multiplica la x y después el número que se le suma o se le resta. Para descubrir la pendiente tengo que usar esta fórmula. Y para usar esa fórmula, recuerden que necesitamos 2 puntos. Entonces aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos marcados. Tengo que elegir 2. Voy a elegir los que yo quiera. Voy a elegir este, que es el 4,1, y voy a elegir este, que es el 0,-1. Recuerden que da lo mismo cuáles puntos elijan, todos tenemos que llegar al mismo resultado. Voy a calcular la pendiente. En la pendiente me dice que en el numerador, es decir, arriba, tengo que restar las y. Entonces voy a restar hacia abajo. Me va a quedar 1 menos este de acá, que es menos 1. Y en el denominador tengo que restar las x. Entonces restamos aquí. 4 menos 0. Arriba, ese menos y menos se va a transformar en un más. Por lo tanto, me va a quedar 1 más 1, 2. Y abajo 4 menos 0, 4. Puedo simplificar por 2 y divido por 2. Arriba me va a quedar 1 y abajo 1 medio. O sea, perdón, abajo 2, por lo tanto el resultado es 1 medio. Entonces ya sabemos la pendiente. Ya sabemos que la x se tiene que multiplicar por 1 medio. Ahora me falta el coeficiente de posición, que es aquel número que se le suma o se le resta. Pero recuerden que el coeficiente de posición indica por dónde pasa la recta en el eje Y. Entonces aquí, como me dan el gráfico, yo me puedo fijar. Me fijo en el eje Y y me fijo que por ahí está pasando la recta, que es el menos 1. Por lo tanto, el coeficiente de posición es menos 1. Y ahí ya tengo la forma algebraica de mi función. Ahora, ¿qué pasa si no me dan el gráfico y me dan solo la tabla de valores? Yo podría encontrar la forma algebraica al ojo, probando a ver, este 1, ¿qué le tiene que pasar para que se transforme en 2? Multiplicarlo por tanto y después sumarle tanto. Puedo hacerlo así, o también puedo hacerlo usando la fórmula. Vamos a calcular primero la pendiente. Para calcular la pendiente necesito elegir 2 puntos.
Aquí tengo 4, puedo elegir cualquiera. Yo voy a elegir los que tienen solo números positivos, o sea, el punto 1,2 y el 2,5, pues de esa forma se me hacen un poco más fácil los cálculos. Para calcular la pendiente tengo que restar las y, pero esta vez las voy a restar de abajo hacia arriba para que sea más fácil. 5 menos 2, y abajo resto las x, que me quedaría 2 menos 1. Me quedaría 3 dividido en 1, que es 3. Por lo tanto, la pendiente es 3. Ya sabemos que en nuestra regla de correspondencia o en la forma algebraica, la x se tiene que estar multiplicando por 3. Ahora lo que tengo que descubrir aquí es si le tengo que sumar algún número o restar algún número. ¿Cómo voy a saber? Tomo cualquiera de estos puntos como referencia. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar el primero. Yo sé que cuando la x vale 1, voy a tener que multiplicarla por 3 y después hacerle algo para que se transforme en 2. Entonces, si calculo f de 1, la imagen del 1, ya sabemos que tendría que multiplicar 3 por 1 y aquí me falta. ¿Le tendré que sumar o le tendré que restar algo? 3 por 1 me va a dar 3. ¿Y qué le tengo que hacer al 3 para que finalmente me dé como resultado 2? Tendría que restarle 1. Y ahí me va a dar 2. Por lo tanto, después de multiplicar por 3, lo que hay que hacer es restar 1. Entonces aquí tendría que ser menos 1. Y esta es la fórmula general. Para estar seguros, podemos tomar cualquier otro punto y comprobar si funciona. Podemos tomar este punto. Sabemos que la imagen del 2 tiene que ser el 5. Es decir, si yo calculo f de 2, me tiene que dar como resultado 5. Calculemos. Según la fórmula, tengo que el 3 multiplicarlo por mi x, que es 2, y después restarle 1. 3 por 2 me da 6 y menos 1, 5. Sí funcionó, por lo tanto, esa es la regla de correspondencia. Por lo tanto, cuando me dan una tabla de valores, primero calculo la pendiente y teniendo la pendiente, calculo después el coeficiente de posición, ajustándolo, viendo si tengo que sumar o restar. De esta forma, ya estudiamos todo lo referente a la función afín y podemos graficarla, determinar si es creciente o decreciente, calcular su pendiente y calcular su coeficiente de posición.